Hola, buenas tardes. Os prometí en la primera parte de este tema, os dejé una cosa sin explicar. Y es, dijimos, bueno, motivos, reducir costes y entre otros los costes de transacción. Como hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la cooperación, tenemos que empezar por esta historia de los costes de transacción. ¿Qué es esto de los costes de transacción? Y para explicar esto de los costes de transacción, nos vamos a retrotraer a quien, bueno, fue el primero que habló de los costes de transacción. Este señor es un economista que en el año 1937 escribió un artículo llamado La naturaleza de la empresa, y es Ronald Coase. Ronald Coase obtuvo en el año 91, fijaos, 54 años después, que no está mal, un premio Nobel, sobre todo por este artículo, pero más que por, bueno, no solo por este, sino por todo lo que escribió a raíz de este, por todo lo relacionado con este estudio de los costes de transacción. El planteamiento es el siguiente, y ahora voy a hacer el handsplaining, que no es handsplaining, sino diferido, más cutre del mundo, porque voy a utilizar una pizarrilla para que lo veáis. Hoy no voy a utilizar nada más que una transparencia, ¿vale? Pero al final es por cambiar un poco, porque si no, al final nos aburrimos todos, y yo el primero. Entonces, vamos a ello. Decía, los costes de transacción. Vosotros habéis estudiado en economía que el mercado es el asignador de transacciones fundamental, donde se cruzan la oferta y la demanda. Y la oferta siempre venía de las empresas, que son los agentes básicos de producción. Ya, es súper divertido, pero ¿por qué las empresas son los agentes básicos de producción? Esto es, ¿por qué demonios existen las empresas? Esto no tiene mucha lógica ni mucho fundamento, porque decía Ronald Coase, vale, aparecen de una forma casi mágica, como cuando hacemos mantequilla y se forman grumos, etcétera. Ese era el ejemplo que él ponía, ¿no? Y es verdad, bueno, la economía no explicaba cómo aparecían las empresas, decía que existían empresas. Ya, bueno, bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no los individuos asignan sus transacciones individualmente, personalmente? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bien, imaginad que vosotros queréis tener una formación en dirección de empresas. E imaginad que no existen las empresas. No existen las empresas y para obtener esa formación, claro, si no existen las empresas, ¿para qué vais a aprender dirección de empresas? Vamos a decir, en Zumba, queréis aprender Zumba, maravilloso. Pues bien, y para obtener esa formación, ¿qué haríais? Bueno, tendríais que buscar a alguien que os lo impartiera. Pero claro, si no existen las empresas, tampoco existe YouTube, porque YouTube es un servicio de Google, tal, 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 tal. Entonces, ¿qué tendríais que hacer? Bueno, tendríais que soportar tres costes. Tres costes. El primero, los llamados costes de información. ¿Qué quiere decir costes de información? Los costes de información son los costes derivados de buscar información en relación a una determinada transacción. Claro, de buscar un profesor de Zumba. ¿Cómo lo hacéis? Complicado, complicado. Vamos a suponer que empezáis a llamar amigos, que nos dicen, no, pues con este bien, pero tal. No sé. Bueno, al final tenéis una serie de costes, ¿bien? En segundo lugar, unos costes de negociación que consistirían, y ahí cada uno de vosotros, porque no hay universidad ni hay nadie que os junte y tal, que consistirían que cada uno de vosotros, de forma individual e intransferible, ¿de acuerdo? Bueno, tratará de llegar a un acuerdo con el profesor de Zumba seleccionado. Y a partir de ahí esa persona puede decir, pues yo quiero cobrar tanto, tú quieres tanto, no sé qué, tal cual. Muy bien, bien. Y en tercer lugar, el coste de vigilancia. ¿Qué es esto del coste de vigilancia? Esto es súper divertido. Ya has llegado al acuerdo, ya has llegado al contrato. Entonces tenéis el martes a las 4 clase de Zumba en tu salón. Perfecto, muy bien. Y no aparece. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque yo le adelanto el dinero. ¿Y ahora qué? Porque yo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Y ahora qué? Porque, bueno, hay unos costes de vigilancia. Si sumamos los costes de negociación, perdón, los costes de información, de negociación y de vigilancia, tenemos los costes de transacción. Lo que viene a decir la teoría de los costes de transacción es que el mercado asigna transacciones, sí, pero el mercado es un asignador no gratuito de transacciones. Asignar cada transacción tiene un coste. Y me preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con las alianzas y la cooperación? Bastante. Mirad, ¿cómo se asigna una transacción? Tradicionalmente había dos formas alternativas, el mercado y la empresa. El mercado tiene una ventaja fundamental, que es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Imaginaos que tenéis este profesor de Zumba y que lo vais contratando clase a clase. Contratáis una clase, dices, me parece un inútil, no me gusta, tal, y así no voy a aprender nada, y es más, si me cae mal,
o simplemente pasa. ¿Qué hacéis? Que la siguiente clase ya no se la da, ya no la recibís y tal. Pero claro, si esto ocurre así, si el profesor ve que le podéis romper las clases, o sea, podéis romper el acuerdo clase a clase, obviamente por cada clase os cobrará un dinero muy alto. ¿Bien? Entonces será poco eficiente, pero será muy flexible. En cambio vamos a poner la empresa. La empresa es lo opuesto. La empresa es la academia de Zumba. Vosotros vais a una academia de Zumba en la cual si el profesor se pone malo os pone otro, en la cual ya tenéis todo negociado desde el principio y contratáis un mes. Bien, contratáis un mes. Normalmente cuando esto ocurre, el coste es más reducido. El coste tiende a ser el menor posible. Desde luego la empresa se queda una parte, pero os va a salir normalmente más barato y daréis clases con otras personas y demás. Bien, con lo cual es más eficiente. Pero no hay flexibilidad. Pongamos que os ponéis malos a mitad de mes. Y cuando uno se pone malo a mitad de mes, pues depende, ¿no? Pero hay muchas academias que te dicen, no es problema mío, yo qué culpa tengo de que tú te hayas puesto malo, no te devuelvo tu dinero. Flexibilidad, menor. Menor. ¿Tenéis entre medias? Claro, tenéis. Mercado, muy flexible, menos eficiente. Empresa, muy eficiente, menos flexible. La cooperación está justo en la mitad. La cooperación es un compromiso entre la eficiencia y la flexibilidad. Mirad, por ejemplo, en la automoción se utiliza mucho la cooperación. Se buscan proveedores especializados a largo plazo. Volkswagen tiene a Robert Bosch que le suministra varios sistemas de los coches. ¿Bien? Claro, esto es como si lo hicieras tú. En la parte de la empresa haces algo muy especializado, muy adaptado a tus necesidades, etc. Por ahí perfecto, es como si lo hicieras tú, pero en realidad lo hace otro. Y si ese otro lo hace mal, tarde o temprano puedes romper el contrato. Es un compromiso entre la eficiencia y la flexibilidad. Es más eficiente que si tuvieras que ir al mercado para cada partida de sistemas de freno, por poner un ejemplo, y es más flexible que si lo hicieras tú mismo, porque si lo hicieras tú mismo y haces mal las pastillas de freno, te las tienes que comer. ¿Por qué? Porque las has hecho tú. Entonces, pues bueno, la cooperación se sitúa a medio camino entre la eficiencia y la flexibilidad. Por otro lado, tiene otra ventaja genérica, que es que permite reducir el riesgo. ¿Permite reducir el riesgo en qué sentido? Bueno, pues si yo comparto un proyecto con otro, mi riesgo es compartido también con otro, con aquel con el que comparto el proyecto. Bien. Ahora, como hemos dicho, eficiencia, flexibilidad, etc., vamos a decir, vamos a compararlo con la empresa, vamos a compararlo con el mercado y vamos a compararlo en concreto con la integración vertical, que no es ni más ni menos, bueno, con la integración vertical, no, con las fusiones y adquisiciones, que es la otra forma de crecimiento externo. Bueno, en comparación con la empresa. Claro, reduce la complejidad organizativa frente a hacerlo todo tú. Claro, te permite especializarte en las cosas en las que eres bueno y cedes a otra persona que haga otra cosa en la que es especialista. Cada socio se concentra en las actividades clave, en las actividades en las que es bueno. Y, como hemos dicho, permite flexibilidad, disminuye las barreras de salida. Quiere decir que si yo quiero dejar de hacerlo, lo dejo de hacer. Si quiero dejar de tener este proveedor de sistemas de freno, rompo con él. ¿Bien? Frente a las transacciones de mercado es, como hemos dicho, más estable, más permanente, más duradero, reduce los costes, es más eficiente, ¿de acuerdo? Reduce los costes de transacción en concreto, es más eficiente y, bueno, disminuye el riesgo en operaciones como entradas en nuevos países, etcétera, en las que uno podría ir a las bravas sin saber nada de ese país y, sin embargo, si tiene un socio local, pues tendrá conocimiento de ese país o de esa industria. Finalmente, frente a las fusiones y adquisiciones, mirad, cuando yo coopero y no me fusiono, si recordáis, uno de los problemas de las fusiones y adquisiciones era la integración de las compañías, la integración de los equipos, la integración cultural, la integración organizativa, en definitiva. Esto no ocurre en varios de los métodos de cooperación. En algunos, un poco, sí, pero en varios de ellos, no. ¿Qué más? Hemos dicho, es más flexible que la empresa. Es ese medio camino entre el mercado y la empresa. Finalmente, no hay, en principio, o hay menos problemas de defensa de la competencia. Digo en principio hay menos, ¿por qué?
Pues porque determinadas formas de cooperación sí podrían dar lugar a problemas de defensa de la competencia si se asemejan a la cartelización. Pero bueno, esos son casos concretos. Hemos dicho las ventajas, hasta aquí parece que todo está bien. ¿Cuáles son los inconvenientes? Mirad, el principal problema de la cooperación, el principal inconveniente de la cooperación es que estoy metiendo a alguien extraño en mi casa. Cuando meto a alguien extraño en mi casa, puede aprender qué es lo que hago yo bien. Puede aprender en qué estoy basando mi ventaja competitiva. Y por tanto, si lo aprende, tarde o temprano, puede desarrollarlo de forma independiente y eliminarme de la ecuación. Es lo que se llama el efecto caballo de Troya. En un acuerdo de cooperación están unos objetivos que son los que se ponen encima de la mesa, pero puede haber otros objetivos que son los que no se ponen encima de la mesa. Y es efectivamente lo que yo puedo aprender de la compañía que coopera conmigo. En segundo lugar, hay una pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Esto es elemental. Mirad, si montas una franquicia de Domino's Pizza y quieres vender, ¿qué diría yo?, falafel, no puedes. Por lo menos en España. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no. Punto. Ya es una decisión que no puedes tomar. ¿Eres un empresario? Sí, eres un empresario, pero esa decisión dejas de tomarla. Luego, hay un aumento de la complejidad organizativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la cooperación hay que gestionarla, que la cooperación no se gestiona sola, que lleva tiempo, en fin, consume recursos. ¿Qué más? Puede haber una falta de delegación de poder a los responsables de la cooperación. Y esto va a estar relacionado con lo siguiente que voy a exponer, ¿vale? ¿Por qué puede haber una falta de delegación de poder? Mirad, por ejemplo, en el AVE del desierto, algunas decisiones de las que había que tomar han tardado más en tomarse porque han tenido que consultar a la matriz los responsables del consorcio del AVE del desierto. Digamos que las empresas españolas ponían distintos responsables en esa cooperación. Pero algunas de las grandes decisiones, esos responsables no estaban suficientemente autorizados a tomarlas y había que consultarlas a nivel matriz. Claro, esto es un problema. Y este problema está relacionado con una posible falta de confianza o de compromiso entre los socios. ¿Por qué no delegas en las personas que forman parte de esa cooperación? Pues porque en el fondo temes que pueda haber algo que tu socio te pueda querer colar. Que, quieres tenerlo todo más controlado. Esa falta de confianza te mueve a decir, no, esta decisión la tenemos que tomar desde la matriz y con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes del caballo de Troya. A ver si mi socio me va a colar un gol. Finalmente, puede haber una divergencia de objetivos entre los socios. Claro, divergencia de objetivos entre los socios. Oficialmente no. Oficialmente los socios persiguen lo mismo. Persiguen lo que está puesto sobre la mesa. Pero como he dicho antes, puede ocurrir que cada socio adicionalmente, con la cooperación, con una joint venture, por ejemplo, tenga algún objetivo escondido debajo de la mesa. Si cada socio tiene un objetivo escondido debajo de la mesa y esos objetivos colisionan entre sí, tenemos un problema. Bien, pues estas son las ventajas e inconvenientes de la cooperación. Hasta luego.